Entonces dice tercigesta de 40 años que ingresa 32 semanas de gestación para estudio por crecimiento intrauterino. En realidad no es retardado, es restricción, debería ser restricción. No se utiliza ya en términos retardados, ¿no? Es restricción del crecimiento intrauterino. Una de las pruebas siguientes no está indicada para el control del estado fetal. Prueba no estresante, se puede utilizar, ¿no? Para ver, como le dije, la prueba estresante evalúa el estado fetal en el momento del examen. Perfil biofísico también se puede utilizar, ¿no? Es un examen no invasivo, es un examen que se realiza con ecografía, ¿no? Vas a ver movimientos respiratorios, movimientos corporales, tono fetal, ¿no? Y el líquido amniótico, y aparte la reactividad que se puede asociar, que vas a valorarla en un NST. Ecografía con estudio hemodinámico fetal también, ¿no? Prácticamente es asociar el perfil biofísico con un Doppler, también no hay ningún problema. Test estresante, como te dije, el test estresante tiene una indicación clara en el retardo de crecimiento intrauterino. Y la amnioscopía. La amnioscopía no se debería realizar en una gestación antes de las 37 semanas, ¿no? En general es un examen invasivo que prácticamente no lo utilizamos de rutina. Entonces, la amnioscopía no se debe realizar antes de 37 semanas. Ahora, primípara de 31 años que presenta 3 contracciones de 60 milímetros cada 10 minutos y se encuentra en 9 centímetros de dilatación, ¿no? De dilatación con la cabeza fetal en el primer plano de Hodge. El registro tococardiográfico presenta una desaceleración tardía de 140 latidos por minuto a 90 latidos por minuto, que no se recupera, por lo que se realiza una microtoma de sangre fetal. Los valores que se obtienen son 7.2, 7.23, 7.21 a continuación. Entonces, ¿qué es lo que se debería hacer a continuación? Entonces, esta pregunta es un poco, digamos, más rebuscadita, pero como les dije, no sé si recuerdan el cuadrito anterior. Hay un cuadrito acá, exacto, acá. Si el pH está entre 7.20 y 7.25, la indicación es repetir el pH de la calota fetal en un máximo de media hora, ¿no? O sea, máximo media hora. Si puedes antes. Si el pH te sale más, nada, pues continúas con la labor de parto. Si el pH te sale igual, repites nuevamente la media hora. Pero si el pH te sale bajo, o sea, en lugar de aumentar, baja, o sea, bajo 7.2 es indicación de cesárea. Entonces, yéndonos a nuestra pregunta, ¿se realiza evolucionar el parto espontáneamente? No, pues no, tienes que tener alguna acción ante una paciente que está teniendo desaceleraciones tardías. ¿Se realiza una cesárea urgente? No, porque estamos viendo que el pH todavía se está manteniendo, ¿no? Porque cuando el pH baja bajo 7.2 es una muestra clara de acidosis fetal, pero si está todavía en valores normales, podrías mantenerlo. Se repite la determinación de pH en un máximo de 30 minutos, es lo que les estaba diciendo, ¿no? Eso es lo que se hace cuando los valores todavía se mantienen dentro de ese rango. Entonces esa es la respuesta, porque acá dice, se deja evolucionar el parto durante 30 minutos y si no ha finalizado se realiza una cesárea, tampoco, ¿no? Se deja evolucionar el parto durante 30 minutos y bueno, es la misma alternativa. Si inicia perfusión de oxitocina no tiene ningún sentido porque está con una dinámica adecuada, ¿no? Entonces se repite la determinación de pH en un máximo de 30 minutos. Ahora, en cuanto a la diabetes en el embarazo la podemos clasificar en diabetes tipo 1, tipo 2, que son las clasificaciones habituales, y otra de los tipos y el tipo, bueno, que es propio del embarazo es la diabetes gestacional, ¿no? Es la diabetes que aparece generalmente a partir del segundo trimestre en una paciente una paciente gestante que previamente no lo manifestaba, ¿no? Entonces, la diabetes tanto pregestacional como diabetes gestacional va a tener repercusiones sobre el feto, ¿no? Por eso, generalmente la que tiene peor pronóstico es la diabetes pregestacional, ¿no? Por eso, toda paciente con una diabetes tipo 2 o tipo 1 que busca salir embarazada debería siempre ser primero asesorada en una clínica preconcepcional, ¿no? Ahora, los riesgos que acarrean tanto una diabetes pregestacional y una diabetes gestacional. La diabetes pregestacional está en relación a aborto, malformaciones congénitas, muerte anteparto y muerte neonatal. La gestacional puede provocar
hipoglicemia neonatal y muerte perinatal, fundamentalmente porque la diabetes gestacional se presenta más tardíamente, a partir del segundo trimestre, ¿no? Obviamente la diabetes pregestacional durante todo el embarazo. Y finalmente las dos pueden conllevar a macrosomía fetal, traumas obstétricos, acuérdense que se relaciona más con distocia de hombros, inducción de parto, morbilidad neonatal, obesidad o generalmente hay un buen número de pacientes de madres que quedan con diabetes posterior a haber tenido una diabetes gestacional. Ahora, entonces, dentro de las malformaciones que pueden presentar un feto de una madre con diabetes pregestacional, tenemos los más comunes son los defectos cardíacos, fundamentalmente son defectos del septo interventricular, ¿no? Después tenemos los defectos del tubo neural y el síndrome de regresión caudal, que es la agenesia del sacro y del coxis, ¿no? Ahora, ¿cuándo se debe contraindicar la gestación en una paciente con diabetes pregestacional? Cuando tiene hemoglobina glicosilada más por encima de 10, cuando haya una nefropatía grave definida por creatinina más de 2 o proteinuria más de 3, o hipertensión de difícil control, cuando hay cardiopatía isquémica, retinopatía proliferativa grave o neuropatía autonómica grave. Entonces, bajo esas condiciones se debe aconsejar no salir embarazada una mujer con diabetes gestacional. Acá una pregunta dice, ¿la causa más frecuente del polidranios es? Ahora, dentro de las causas del polidranios tenemos diabetes tanto pregestacional como gestacional. Tenemos malformaciones fetales, sobre todo malformaciones del tubo neural y malformaciones gastrointestinales, ¿no? Atresia esofágica, anencefalia, ¿no? Pero dentro de todas, la causa más común de polidranios, 50% de los polidranios son idiopáticos, ¿ya? El 50% de los polidranios son idiopáticos. Ya, entonces, ¿cuál es el método de detección, o sea, de screening de la diabetes gestacional que se recomienda en todas las embarazadas? Determinación de glucosa en orina con tiras reactivas, no, porque bueno, puede haber glucosuria hasta cierto punto normal en cualquier embarazada. Determinación de glucemia en ayunas, con eso no hacemos un screening. Determinación de glicemia después de una sobrecarga oral de 50 gramos de glucosa, sí, ¿no? Ese es el test de O'Sullivan, porque lo que sigue de abajo, el test de tolerancia oral a la glucosa con sobrecarga de 100 gramos es para diagnóstico, ya no es para screening, ¿ya? Determinación de glucemia en 2 días. En todo caso, la respuesta es la C, ¿no? Es el test de O'Sullivan, que se debe realizar a las 28 semanas, ¿ya? A las 28 semanas se realiza el test de O'Sullivan, con 50 gramos de glucosa. 140, mayor de 140, o sea, lo tomas basal. El valor basal no debe superar 93. Pasado a las 2 horas 140 es anormal. En cuanto al test de tolerancia a la glucosa, si quieren también los valores en el test de tolerancia oral se utiliza los criterios de Carpenter, es basal 95, a la hora son 180, a las 2 horas 155 y a las 3 horas 140. Ya, entonces, una de las siguientes no es complicación habitual en la gestante diabética. Entonces, vamos de abajo para arriba. Síndrome de la membrana hialina fetal, sí. Todas las pacientes, todos los fetos que son productos de madres diabéticas tienen mayor retraso, tienen retraso, digamos, en la maduración pulmonar fetal, ¿ya? O sea, los métodos que convencionalmente se utilizan para comprobar la madurez pulmonar fetal no son válidos en una gestación de una mujer diabética, ¿ya? Porque en ellas hay un retraso en la maduración pulmonar. Entonces esto es cierto. ¿Hay mayor incidencia de distocia de hombros? Hemos visto que sí, ¿no? Toxemia, bueno, esto es un término antiguo para lo que es las enfermedades hipertensivas del embarazo, claro. Puede haber hidrangnios, que es el polidragnios, claro. Trombosis de las venas renales, no tiene nada que ver. La trombosis más se presenta en las pacientes con lupus, ¿ya? O sea, gestantes con lupus. La respuesta acá es la... ¿ya? Entonces la pregunta 35.
señale entre las siguientes la afirmación correcta respecto a una mujer de 27 años con diabetes mellitus insulino dependiente de 10 años de evolución gestante de 8 semanas, ¿no? El riesgo de aborto espontáneo es, perdón, acá dice la afirmación correcta, ¿no? ¿El riesgo de aborto espontáneo es elevado independientemente del grado de control de la glicemia? No, o sea, está directamente relacionado al control de la glucosa durante el embarazo, ¿me entiendes? Lo les dije, mientras una hemoglobina glicosilada por encima de 10 es generalmente muy mal pronóstico y debería ser contraindicación para embarazarse. Entonces esta respuesta es falsa. ¿Se debe hacer una determinación de hemoglobina glicosilada en la primera visita obstétrica? Claro, definitivamente sí, ¿no? Entonces es una respuesta correcta. ¿Se debe hacer amniocentesis en el segundo trimestre para determinar cariotipo y alfa-fetoproteína? No tiene nada que ver. En el segundo trimestre habrá que evaluar conjuntamente alfa-fetoproteína en suero materno, beta-HCG y estrol no conjugado. No, el triple test generalmente, como lo está diciendo, es para descartar cromosomopatías. ¿Se puede utilizar antidiabéticos orales? No, los antidiabéticos orales para términos del examen están contraindicados en la gestación, ¿no? A veces se puede utilizar, pero para términos sencillos no se debe utilizar. Lo que se utiliza en una gestante con diabetes es insulina. Entonces la respuesta es la B. ¿Cuál es la causa más frecuente de anemia durante el embarazo? Entonces, deficiencia de ácido fólico, deficiencia de hierro, hemoglobinopatías, anemias hemolíticas, agentes tóxicos. Generalmente es deficiencia de hierro, sobre todo en nuestro medio, ¿no? Como estábamos comentando ayer, los requerimientos de hierro durante el embarazo se duplican y la mayoría de pacientes en nuestro medio, pues no, con el aporte habitual de los alimentos no llegan a cubrir esos requerimientos. Por eso es que se dan los suplementos de hierro, ¿no? Entonces esta es la respuesta, es deficiencia de hierro. 40. Según lo establecido por la OMS, debe diagnosticarse anemia gestacional cuando la concentración de hemoglobina sanguínea disminuye a menos de 11, ¿no? Es bastante común esta pregunta. En una no gestante, entonces, lo normal, ¿no? 11.7 es lo que la última revisión, pero 12 se puede considerar, ¿no? Pero una no gestante, pero una gestante 11. En la incompatibilidad RH, ¿en qué situación de la edad no está indicada la profilaxis con inmunoglobulina ante-D? O sea, generalmente cuando hay una incompatibilidad de RH, para que tú puedas poner la inmunoglobulina anti-D, la primera condición, que la paciente no esté sensibilizada, pues, ¿no? Si ya está sensibilizada, ya no tiene ningún sentido darle la inmunoglobulina. Entonces, bajo esa premisa vamos. Cuando hay aborto espontáneo, debes ponerle su inmunoglobulina, ¿no? Interrupción voluntaria del embarazo, inmunoglobulina. Después del parto, obviamente. Embarazo ectópico, sí. A ver, en las 28 semanas de embarazo en mujeres con detección de anticuerpos positivos, no, porque se supone, si ya tiene anticuerpos positivos, esta gestante ya está inmunizada, ¿me entiendes? Ya está sensibilizada. Entonces ya no tiene ningún sentido que le pongas una profilaxis para una paciente que ya tiene el problema. Entonces la respuesta ahí es la E. 42. Gestante de 15 semanas que consulta por vómitos incoercibles, ¿no? En repetidas ocasiones en el servicio de urgencias de su hospital. Se está tratando con doxiletina y metoclopramida a grandes dosis sin resultados. Actualmente presenta un temblor de extremidades que no puede dominar, gran nerviosismo y agitación con un aspecto general bueno, ¿no? El diagnóstico es crisis. Tenemos entonces acá una paciente con un probable estado de hiperemesis gravídica, ¿no? Una paciente con vómitos a repetición y que no está respondiendo a grandes dosis de metoclopramida. El detalle acá es la palabra grandes dosis, ¿no? Entonces, la metoclopramida, dentro de sus efectos adversos, es que puede provocar un síndrome extrapiramidal, ¿no? Puede provocar extrapiramidalismo. Entonces, probablemente en esta paciente el temblor secundario sea intoxicación por metoclopramida, ¿no? ¿Cuál de los siguientes postulados es falso? La presencia de una cardiopatía, es una pregunta un poco ya más compleja incluso. La presencia de una cardiopatía congénita puede suponer un problema para una embarazada. Entonces eso es más que obvio, ¿no? Si tiene una cardiopatía, generalmente hay un problema en la mujer embarazada. Ahora, una premisa que deben tener en cuenta que para las cardiopatías no es indicación de cesárea de frente, ¿eh? O sea,
Incluso una mujer cardiópata, independientemente del tipo de cardiopatía que tenga, la mayoría toleran mejor el parto vaginal que una cesárea, ¿no? Entonces, hay solo determinados grupos de cardiopatías que sí van de frente a la cesárea. Por ejemplo, las cardiopatías que tienen indicación de cesárea son cuando la estenosis aórtica grave, la paciente con antecedente de infarto agudo del miocardio reciente, llámese dentro de los 6 últimos meses, la coartación aórtica, un síndrome de Eisenmenger, ¿no? Y cuando hay un síndrome de Marfan con afectación aórtica, ¿no? Entonces, bajo esas situaciones, la indicación es la cesárea. En este caso, de la paciente que nos hablan, a ver, la cesárea disminuye la mortalidad de la mujer embarazada con estenosis pulmonar. Hemos quedado que no, la mayoría de pacientes con una cardiopatía durante el embarazo les va mejor un parto vaginal que una cesárea. Acuérdense, la cesárea es un gran estrés. A veces las pacientes piensan que con una cesárea se solucionan sus problemas, pero en realidad la cesárea tiene mayor morbilidad y mortalidad materna, ¿no? Y más aún si ya tiene una cardiopatía de base. Solo bajo las cardiopatías que les he mencionado está la indicación de cesárea de frente, ¿no? Un buen método de control de natalidad para la mujer con estenosis pulmonar es el de barrera. Bueno, esta alternativa es un tanto ambigua, ¿no? Porque en realidad, pues, si el método de barrera, digamos, no es un muy buen método de control, ¿no? A menos, pues, que probablemente haya habido un error en esa alternativa, pero de todas maneras, pues, la indicación en una paciente con una estenosis pulmonar o aórtica es que de preferencia es evitar el embarazarse, ¿no? Mejor dicho, en una paciente con cardiopatía, generalmente método anticonceptivo. Con control médico adecuado, el parto vaginal es mejor en la embarazada con estenosis pulmonar, lo que le estamos diciendo, ¿no? A menos que sea una estenosis aórtica. Debe recomendarse evitar el embarazo a la mujer con estenosis pulmonar, claro. Bueno, en este caso la respuesta, digamos, que más se aproxima a lo que nos están preguntando es la B, ¿no? Porque eso sí es totalmente falsa. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relativas a la ictericia recurrente del embarazo es correcta? ¿No? Entonces, generalmente la ictericia recurrente está asociada a la colestasis intrahepática del embarazo, ¿no? La colestasis intrahepática del embarazo es una alteración, una elevación, obviamente, que aparece en el tercer trimestre de las enzimas hepáticas y de las bilirrubinas, ¿no? Generalmente se manifiesta con prurito, ¿no? En el tercer trimestre, prurito en el tercer trimestre, y que puede tener algunas consecuencias, sobre todo fetales, ¿no? Por eso en una paciente con colestasis intrahepática que está llegando a término, la indicación es terminar el embarazo. Entonces, sabiendo eso, vamos. ¿Es más frecuente al inicio del embarazo y excepcional en el tercer trimestre? No. Generalmente, como les digo, más en el tercer trimestre, ¿no? En el tercer trimestre. Cursa con elevación significativa de los niveles séricos de fosfatasa alcalina y de colesterol. Esa sí es verdadera, ¿no? Generalmente hay alteraciones de todo el del perfil hepático generalmente es un patrón colestásico, pues, ¿no? Hay un patrón colestásico en el perfil hepático. Ahora, probablemente se debe a un exceso de estrógenos y progestágenos. En realidad no se sabe la causa de una ictericia recurrente de la colestasis intrahepática. 25 a 30% de los casos evolucionan hacia un hígado graso agudo del embarazo. No, porque el hígado graso es una entidad muy aparte de lo que es una colestasis intrahepática. Para evitar que evolucione hacia el hígado graso agudo deben usarse corticoides. Falso, ¿no? No tiene nada que ver, como les digo, una colestasis con hígado graso. Ahora, entonces acá la respuesta es la B. Hay un patrón colestásico.